Marchas militares. Pocos espectáculos penetran tan fuertemente en la sensibilidad humana como el de unos soldados desfilando encabezados por una banda de música al son vibrante de cualquiera de nuestras magníficas marchas, como esta de Pablo Cambronero, que se titula precisamente así, Desfilando. Al escuchar estas músicas, acuden enseguida al espíritu recuerdos del día de nuestra jura o de nuestro primer desfile. Para los que tienen más edad, las marchas, sobre todo aquella popularísima Banderita, evocan también partida de soldados hacia los campos africanos con honda emoción en las estaciones y en los puertos. Y aún quedan españoles que recuerdan cómo al compás de este título musical marchaban nuestros soldados allá por las últimas andadas del 19 a defender el nombre de España en ultramar. Era la marcha de Cádiz, una composición de Federico Chueca que hoy interpreta la música de la guarnición de aquella ciudad andaluza. Las bandas de cornetas y tambores interpretan también marchas de gran belleza musical y marcialidad. Hasta hace siglo y medio, tuvieron también mucha importancia las marchas para tambores solos, instrumento de gran tradición militar, al que se habían confiado desde muy antiguo y aún están vigentes los toques de ordenanza. Pero el mejor vehículo de interpretación de las marchas militares es, sin duda alguna, la banda de música. Pero esta especialidad de la música militar, destinada a lograr el acompasamiento de la marcha, la vibración y la marcialidad de los que desfilan,
tiene una larga tradición entre nuestros soldados. Hay constancia de marchas españolas de la Edad Media. A ella se refiere el historiador Rivera, considerando a alguna como esta inspiradora del rey sabio para sus cantigas. Un músico militar ya desaparecido, el capitán don Silvanio Cervantes, descubrió en los archivos de la Catedral de Pamplona una marcha del siglo XVI, cuya melodía nos trae los ecos del siglo de oro de nuestras armas. Este disco, que constituye uno de los interesantes y valiosos registros que se guardan en el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, contiene una marcha militar española del siglo XVII. La compuso Juan de Cabanilles y la resucitó en 1939 el padre Nemesio Taño, aquel ilustre musicólogo a quien tanto debe la música militar española. Es esta una obra que resultará sin duda muy familiar a los oyentes de las emisoras de Radio Nacional de España. Juan García Basoco, el gran organista vasco, interpreta ahora otro formidable título de Cabanilles, La Batalla Imperial, de finales del siglo XVII, que es una auténtica marcha militar para gran órgano. Las guardias valonas del ejército español, descendientes de las tropas reclutadas por nosotros en los Países Bajos en el siglo XVI, desfilaban con esta marcha, cuya composición se remonta a 1761 y está firmada por don Carlos Julián, oboe del regimiento de Mallorca. El siglo XVIII es la época en que alcanzan las marchas militares españolas su mayor auge.
Su popularidad es tan acusada que ascienden a los salones de los palacios de la mano de los compositores de la corte. He aquí la transcripción para orquesta de una marcha de nuestros ejércitos que hemos hallado en un manuscrito de 1764. Entre las composiciones militares del siglo XVIII hay otros ejemplos muy curiosos de incorporación a la música cortesana. Marchas como esta fueron llevadas al clavecín. Otras de estas composiciones militares fueron transcritas para el arpa. E incluso hubo algunas marchas que se pusieron de moda para la guitarra. La división orgánica de nuestra vieja infantería en piqueros y mosqueteros, que fue una de las más importantes razones del éxito de nuestras armas por los campos de Europa, evolucionó a principios del 18 con la adopción del fusil hacia la de granaderos y fusileros. Los fusileros, de ahí su denominación, iban armados de fusil con bayoneta. Su prenda de cabeza era el sombrero de 3 picos. Ellos integraban el núcleo principal de las formaciones de ataque. Su marcha era esta. Los granaderos, con su característica gorra alta, eran generalmente soldados muy escogidos, de elevada estatura y gran fortaleza física, cuya misión equivalía a la que se asigna a las modernas fuerzas de choque, el asalto. La marcha de los granaderos del ejército español de la época de Carlos III llegaría a convertirse en nuestro himno nacional.
En los tiempos que precedieron a la Guerra de la Independencia, las bandas militares españolas estuvieron muy influidas por la música napoleónica. El espíritu tradicional de nuestras marchas volvió a surgir, no obstante, tras el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808, que tantas de nuestras cosas resucitó. Ellas acompañaron a nuestros soldados durante toda la contienda. En los últimos años del reinado de Fernando VII y primeros de Isabel II, se interpretaba esta hermosa marcha de Juan de Bros y Bartomeu, que fue maestro de capilla en las catedrales de Málaga, Barcelona y León. En 1859 y 1860, con motivo de la contienda marroquí, surgieron nuevas y muy vibrantes partituras militares de este tipo. Esta se titula Marcha Triunfal del Ejército de África. Los soldados del rey Don Carlos desfilaban al compás de muy buenas marchas, como esta titulada Alto quien vive. No poco pintoresco es el título de una magnífica marcha compuesta por un músico español en 1898 en honor de los soldados que luchaban en ultramar
en aquellos días lejanos del conflicto hispano-norteamericano. La partitura llevaba este rótulo: el Real Cuerpo de Alabarderos tenía sus propias marchas. El majestuoso paso de esta unidad por la Plaza de Oriente de Madrid, camino del diario Relevo en Palacio, llamaba la atención de chicos y grandes. Esta marcha que ahora escuchamos data de la campaña del Rif de 1909, contienda que hizo surgir numerosas composiciones de este tipo y a la que corresponden estas imágenes. Esta marcha fue escrita por el maestro Marquina para conmemorar la toma del Gurugú, señalada victoria de los soldados españoles de comienzos de siglo. En 1935 nace Heroína, una de nuestras mejores marchas. La interpreta aquí la música de la región aérea del Estrecho en el bonito marco del aeródromo sevillano de Tablada. Que este título, Heroína, forma con Los Voluntarios de Jiménez y San Marcial de Ricardo Dorado la gran trilogía de las marchas militares españolas. Ramón Sáez de Adana estrenó en 1962 una de las mejores marchas de nuestro tiempo. Se titula Ganando Barlovento y obtuvo el primer premio en un concurso convocado por el Ministerio de Marina en aquel año.
mayo de 1974, convocó el Ministerio del Ejército un concurso de marchas militares. El certamen, al que acudieron centenares de obras, presentó en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid 17 títulos finalistas, algunos de cuyos autores fueron recogidos por nuestras cámaras y que presentamos bajo la común sonoridad de una de las marchas concursantes. El premio, denominado Díaz Giles, en memoria del autor del himno de infantería, correspondió al capitán director don José Calvo por su marcha 28 Promoción de Infantería.